Listo. ¿Dónde nos quedamos? Mateo 17, 10, 13. Ese, ¿verdad? Seguimos Mateo 11 entonces. Bien, ¿sigo yo? Sí, 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 continúa. Aquí estamos, por páginas nos dividimos. Ok, gracias. Perfecto. Sí, gracias. Dice Mateo 11, versículo 13 al 15. Dice, pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Correcto. Esto es muy interesante porque nuevamente nos estamos enfrentando a la parte del profeta, ¿verdad? O sea, es decir, puesto que antes de que viniera Juan, dice, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban ¿de quién? Del Mesías que iba a venir. Sin embargo, en ese momento los que enseñaban la ley, los maestros religiosos, ¿qué estaban negando? La mayoría, ¿qué hizo? Negó que Jesús era el Mesías. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, si la escritura es nuestra norma, nuestra autoridad máxima, tenemos que hacer caso de lo que leemos. Seguimos, por favor. Ya lo hice un poquito más grande. Sí, dice, aunque Juan y Elías tenían varias cosas en común, sí es ahí, ¿verdad? Sí. Sí. La diferencia más importante es que el ministerio de Elías fue admirado por los diferentes milagros, señales que hizo, mientras que el ministerio de Juan fue definido por el que hablaba la verdad acerca de Jesús, sin necesidad de hacer un milagro. Fíjense qué interesante. En ese momento, Juan no necesitó de hacer un solo milagro, sino solamente hablaba de quién, de Jesús. Hoy nosotros es un ejemplo también para nosotros que tenemos que hablar acerca de la verdad. Recuerden, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hoy nosotros tenemos esa encomienda. Tenemos que hablar siempre de quién, de Jesús. Y miren, vamos a ver, Juan, por favor, Esbe. Sí, dice Juan 10, versículo 41-42. Ay, dice, y muchos lo siguieron. Juan no hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros, pero todo lo que dijo acerca de ese hombre resultó ser cierto. Y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús. Fíjense qué interesante. Es cierto, muchos de los que estaban allí creyeron en quién, en Jesús. Lo más difícil en ese tiempo era, imagínense qué tan difícil es hoy si en ese momento a Jesús lo tuvieron, lo vieron, platicaron, lo escucharon hablar, y hoy nosotros no lo tenemos. Hoy solamente lo que predicamos es lo que está en la palabra, en la escritura. Y mucha gente sigue creyendo y van a recordar precisamente cuando resucita Jesús, se va con los discípulos, come y con Tomás, precisamente ahí esa palabra, ¿no? Dice, más bienaventurados son los que no me conocieron, pero van a creer, es decir, en nosotros. Los que no lo han visto, ellos lo vieron y creyeron, pero nosotros que no lo hemos visto, hemos creído y debemos de tener mayor alegría. Siguiente, por favor. Dice Hechos 19:4. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. Ok, entonces aquí vamos ya ahora sí a contrastar el bautismo de Juan y ahora con el bautismo después de Jesús. Aquí empieza no solamente lo del pecado, sino quién, en creer quién era Jesús. Seguimos, por favor. Así que el ministerio de Juan el Bautista fue de predicar acerca de la pronta llegada del Mesías, la manera en que manifestaban que creían en aquel que vendría después de Juan era al ser sumergidos en agua. Juan tuvo muchos discípulos, todos ellos fueron bautizados de la misma manera,
Pero algo muy diferente sucedió cuando Jesús fue bautizado. Y aquí ya viene. Recuerden, hasta este momento tenemos los eventos antes del bautismo de Jesús y ahora vamos a entrar a partir del bautismo de Jesús. ¿Qué dice Marcos 1, del 9 al 11? Dice, cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Imagínense qué evento. ¿Cuántos recuerdan este pasaje? Cierto día, imagínense, está Juan bautizando a toda la multitud y de repente llega ¿quién? Jesús. Ujú. Imagínense qué emoción para él, aunque ahorita vamos a ver de primera instancia, quizá no lo reconoció porque Jesús y Juan, ¿qué eran? Primos. Eran familia, eran primos. Fíjense qué importante. De repente me viene a la mente cuando dejamos de ver a cierto familiar hace mucho tiempo y de repente cuando lo vemos, ¿qué óvole? ¿Qué te pasó? Para bien y para mal, ¿eh? A veces decimos, ¿qué te ha pasado? Y otras veces para bien decimos, oye, te veo diferente, te veo distinto. Hoy no se vale decir nos vemos con más kilitos, ¿verdad? Porque ya nos dio el mal de Parkinson. Pero pasa, imagínense aquí a Juan, de repente cuando ve a Jesús, pero miren, cuando dice, cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría. Imagínense, quisiera que se imaginaran ese momento, parecía que se abre el cielo, ¿no? Y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. No que fuera una paloma, recuerden, es un símbolo, aquí es como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, se escuchó, imagínense, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Imagínense qué espectáculo ahí. Nada de hoy, ¿no? De luces y sonido, ni nada de eso, sino ahí ver, este es mi hijo muy amado. Pero bueno, seguimos. Muchas gracias, Esbe. Seguimos. ¿Quién falta leer? ¿Quién no ha leído? Yo. A ver, ¿quién dijo yo? Gaby. Gaby, vamos Gaby, ya está, ya llegó a casa, ya nos siguió todo el transporte, pero ya llegó, así que adelante. Mateo 3, 13, 17. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nuevamente, gracias Gaby. Fíjense cómo ahora viene el relato de Mateo. Pareciera que Mateo entra más detalle, ¿verdad? Como que él era más minucioso y nos escribe todo eso. Y aquí notamos nuevamente la humildad de Juan, ¿verdad? Dice, no, espérate, casi tranquilo, debe de ser al revés. Yo soy el que debo de ser bautizado. Sin embargo, Jesús nuevamente, y aquí otro ejemplo de humildad, nos dice, no, es necesario que se haga esto. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir todo lo que Dios les ha dicho. Entonces, a veces nosotros tenemos que, este tipo de sencillez, tenemos que imitarla. ¿Cuántas veces nos ha tocado que vamos a tener algún tipo de estudio y a veces hay personas que dicen, no, yo sé más y cómo tú me vas a enseñar a mí y todo, ¿no? Hoy por lo menos ya con la barba ya no me dicen tanto eso, pero antes me decían, aquí está Alexis, este chamaco, ¿qué me va a enseñar? Cuando estábamos más jóvenes, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús nos da ese ejemplo. Ustedes y yo, todos tenemos que reconocer, antes de cualquier autoridad terrenal, tenemos que reconocer la autoridad que viene de parte de Dios. Juan tenía, imagínense qué privilegio para Juan el Bautista, bautizar a Jesús. Aunque él se negaba, ¿verdad? Pero en este caso, Jesús le dice, se tiene que hacer.
Es como, por ejemplo, con Pedro, cuando tiene que lavarle los pies, ¿verdad? Él dice, no, 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 ¿qué te pasa? Yo te los tengo que lavar. Y Jesús nuevamente, no, yo tengo que hacerlo. Es un ejemplo que está dando. Pero muy bien, gracias. Seguimos, por favor, Gaby. Lucas 3, 21, 22. Cierto día en que las multitudes estaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Entonces, nuevamente, tú eres mi hijo muy amado. ¿Alguien ha experimentado o se ha imaginado que de esa misma manera que Jesús, no por la comparación, no podemos compararnos con Jesús, ¿verdad? En el sentido de que Él es el único que no ha pecado, pero ¿cuántas veces nosotros hemos necesitado creer que también para Dios nosotros somos sus hijos muy amados? ¿Cuántas veces en ese momento difícil, en esa situación tan adversa, tenemos que recordarlo y hacer propia esas palabras también para nosotros? Escuchar que Dios nos dice, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Eso es algo que nos identifica siempre, nos da la identidad como hijos de Dios, que yo soy amado. Y si yo soy amado, yo me siento amado, voy a amar a los demás, no antes. Y eso es algo que nos enseña estos pasajes. Nosotros somos muy amados. Así que en la situación más difícil que podamos vivir, recordemos que somos muy amados por Dios. Y si somos muy amados por Dios, podemos seguir adelante. ¿Sale? Seguimos, por favor. Vamos al otro lado. Así es. Los tres, los tres testimonios coinciden en que Jesús, al ser bautizado, descendió el Espíritu descendió el Espíritu sobre él y se escucharon unas palabras específicas. Las palabras no fueron novedosas, ni tampoco el hecho de que el Espíritu descienda, debido a que ya se esperaba que esto sucediera con el Mesías. Y vean, vamos a ver este ejemplo. Adelante. Isaías 42:1. Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. Imagínense que Isaías ya hablando en tiempo pasado acerca de Jesús. Aquí dice, miren a mi siervo al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él y vean cómo el espíritu, aquí se confirma nuevamente esta palabra, cuando Jesús fue bautizado y por supuesto también fue ungido con el Espíritu Santo a través de este símbolo de la paloma, ¿verdad? Seguimos. No solo se había escrito con anterioridad, también Juan estaba consciente de que iba a conocer al Mesías en persona, al ver y escuchar estas señales, porque Dios mismo lo había revelado. Juan 1, 32, 34. Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu descienda y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que esto sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Imagínense, su primo, él no sabía que era el Mesías. Habían jugado, habían platicado, habían hecho tantas cosas, y sin embargo, hasta que se cumplió esta palabra que él recibió, Juan, dice, cuando veas que el Espíritu desciende y reposa, Él es quien bautizará con el Espíritu Santo, y en esto él se dio cuenta que su primo era el Mesías. Imagínense qué impacto, ¿no? Creo que se cayó como condorito para atrás cuando vio, ay, mi primo es el Mesías, porque todavía no lo sabía. Hasta este momento se dio cuenta que él era el Mesías. ¿Seguimos? Jesús se bautizó en agua como los demás. Su bautismo no fue para manifestar su fe en un Mesías venidero, sino que manifestó que Él es el Mesías. Después de ser bautizado, Jesús empezó a predicar y a bautizar como lo hacía Juan, pero en vez de hablar acerca de otro, hablaba de sí mismo y sus discípulos bautizaban en su nombre.
Nuevamente, ya vemos aquí la práctica de que Jesús ahora viene, pero viene esta siguiente aclaración. Bueno, siguiente página, ¿quién no ha leído para que nos ayude? Yo. Adelante. Ya. Juan 4, 1-3. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba a más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Exacto. A ver, como aquí en el libro de los Hechos. Perdón. Aquí pareciera que hay una contradicción, ¿no? ¿Sí bautizaba o no bautizaba a Jesús? A ver, Juan, no estás en mudo. No estoy seguro, pero no, y creo que después Pablo tiene algún asunto ahí también con quién decía que había bautizado a tal o a tal, porque precisamente eran los discípulos que llevaba a cabo el acto de sumergir a los creyentes. Ok. Pero Fíjense. no sé. Ok. Pareciera que no, pero por lo menos, a mí me gusta hacer esta aclaración, por lo menos tuvo que bautizar a los que enseñó, ¿sale? Porque el bautismo de Juan era para dar muestra de que se habían arrepentido. Jesús cuando se bautizó, como ya lo leímos, no es porque él se tenía que arrepentir, sino tenía que dar el ejemplo porque era ahora y él ya había llegado, el Mesías. Aquí lo que estamos tratando de ver es que sí, Jesús por lo menos bautizó a los que enseñó, pero de ahí en adelante sus discípulos siguieron con la enseñanza, que es un ejemplo. Cada uno de nosotros, cuando lleguemos a la gran comisión, que dice que vayamos y prediquemos, enseñemos todas las cosas y bauticemos a todos a los discípulos, entonces puede ser que nos toque también a nosotros. Ya recibimos lo que vivimos, tenemos que darlo. Eso es algo muy importante, pero bueno, no me adelanto, es otra lección. Entonces, seguimos, por favor, Perla. En el libro de los Hechos encontramos un patrón. Cuando el evangelio se predicaba y alguien se arrepentía y creía que Jesús era el Mesías, los nuevos creyentes eran bautizados en el nombre de Jesús, fueran judíos o samaritanos o gentiles. No había diferencia. Todos eran bautizados al creer. Okay, entonces Hechos 2. Perdón, Perlita. Aquí entonces ya vamos a ver estos rasgos que se tiene que hacer y por supuesto nos va a confrontar a cada uno de nosotros si nos ha quedado claro qué tenemos que hacer. Así que seguimos. ¿Qué dice Hechos? Hechos 2:37, 38a. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Ok, fíjense, aquí vemos esta parte que, ¿a quién le está hablando Pedro? A personas que no han conocido de Jesús o que el mensaje es nuevo para ellos. Aquí ya Jesús ya murió, ya resucitó y ya ascendió al cielo. Entonces, fíjense qué importante es esto. Cuando le preguntan, después de que les da el mensaje Pedro, el versículos anteriores, dice que eso que predicó Pedro traspasó el corazón de ellos. Lo que nos preguntaba hace ratito es de cuando, ¿qué pasa ahí? Si no ha traspasado, si no se han dado cuenta de su mal caminar, no hay una respuesta. Pero aquí dice, estas personas sí recibieron, se dieron cuenta y le preguntan, ¿qué debemos de hacer? Y Pedro inmediatamente dice, cada uno de ustedes ya se arrepintieron de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesús. Para ellos es importante, sí, que se bautizaran en el nombre de Jesús porque tenían que recibir al Mesías como tal. Acuérdense que los judíos no reciben o no aceptaban a Jesús como el Mesías. Por eso aquí en este bautizo sí es enfático en el nombre de Jesús. Pero bueno, ¿seguimos? Hechos 8:12-13a. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino.
de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Entonces, ¿qué va primero? Creer y luego el bautismo. Y miren, vamos a seguir. Estamos en Hechos todavía. Hechos 10, 44, 48a, reducido. Mientras Pedro estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Correcto. Y nuevamente, ¿quiénes eran los que creyeron? Fueron judíos. Para el judío era muy difícil aceptar que Jesús era el Mesías, puesto ellos esperaban otro tipo de Mesías, un libertador, un guerrero que los liberara del yugo romano. Recuerden que en ese momento los judíos ya están siendo gobernados por los romanos y como tal, para ellos era algo muy, muy feo, voy a llamarlo así, que otro más estuviera gobernándolos. Recuerden que toda la historia de los judíos hasta ese momento, si no estaban en guerra, si no los llevaban a cautiverio, todo por alejarse de Dios. Aquí nuevamente se vuelve a cumplir. Pero bueno, seguimos. El bautismo como toda vida cristiana es cristo-céntrica. Se desenvuelve en quien es el Mesías. El bautismo de Juan fue para manifestar la fe en el Mesías y venidero de él, del Jesús manifiesto que era el Mesías, y el de los discípulos de Jesús fue y es para manifestar la fe de Jesús, el Mesías, Jesucristo. Para ser un discípulo de Jesús, uno inicia siendo bautizado, manifestando su fe en Jesucristo. Y vamos a ver este ejemplo. Fíjense bien lo que está en Hechos 8:30, capítulo 8, perdón, del versículo 35 al 38. Hechos 8:35 al 38. Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Quién impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Y fíjense bien, este es un ejemplo muy característico. Cuando Felipe, este personaje que tenía un cargo muy importante, escucha la buena noticia acerca de Jesús. ¿Se acuerdan cuando vimos el Evangelio? Es la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Jesús mismo. Y aquí, cuando a él le queda claro lo que dice la Escritura, dice que ve que hay agua y le dice, si yo ya creí, ¿qué impide que sea bautizado? Entonces ordenó que se detuviera el carruaje y descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Felipe no fue a buscar a un líder religioso para que lo bautizara, ¿o sí? Él tomó como creyente, como discípulo, fue y lo bautizó. Entonces entramos a esta parte importante. Fíjense bien, lo leo yo ahora. El bautismo en agua no es la graduación. Fíjense qué importante es, porque muchos piensan que el bautismo en agua, ya cuando se bautizan, ya es lo máximo, o al revés, no se quieren bautizar porque piensan que es un compromiso enorme. Pero aquí fíjense bien, el bautismo en agua no es la graduación, sino la iniciación de un nuevo discípulo de Jesús. Cuando uno cree que Jesús es el Mesías, cuando le ha pedido perdón, ha disfrutado de su amor, lo demuestra siendo bautizado. La pregunta para todos los que estamos aquí, ¿y tú ya has manifestado que crees que Jesús es el Mesías? Cada uno va a responder. Segundo, si fue sí su respuesta, ahora viene la segunda pregunta. ¿Ya iniciaste tu vida como un discípulo de Jesús? ¿Qué responderían? ¿Han sido ya bautizados en agua? ¿Qué responderían ustedes?
Sí. Ok, entonces Yo sí ya me bauticé. tú ya aceptaste a Jesús como el Mesías. ¿Ya te inscribiste o ya te graduaste, Alexis? No de la carrera, sino estamos hablando como discípulo. Bauticé. Recuerden, un discípulo, un creyente es aquel que ya aceptó que Jesús es el Mesías, ya no se dio cuenta de su, vamos a llamarlo, su condición delante de Dios, le ha pedido perdón y ha disfrutado como la vida nueva como creyente. Pero el siguiente paso, ¿qué es? A ver, ¿quién responde? Pues la manifestación de esa decisión como en un hecho. Claro, ¿cuál sería la manifestación? La obediencia para ser Claro. bautizado. Todos los que creían, inmediatamente, ¿qué pasaba? Se bautizaban. Los creyentes, los que están aquí, ¿quién ya decidió inscribirse como discípulo de Jesús? Yo. Gaby, ¿ya? ¿Tú ya te bautizaste en agua, Gaby? Sí. Sí. ¿Quién más? Juan Carlos, ¿ya te bautizaste? ¿Hace cuándo te bautizaste? ¿Hace cuándo? ¿Hace cuánto? Perdón. Yo creo que hace como unos 6 años o 7. Perfecto. Anaí. Todavía no. Ahora, entonces, para ti es esta pregunta. ¿Tú ya has manifestado que Jesús es el Mesías? ¿He manifestado? O sea, ¿Gallo qué? tú ya, ok, en otras palabras, ¿tú ya aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador? Sí. Ok, palomita. Después, ¿ya iniciaste tu vida como un discípulo de Jesús? Sí, O sea, ¿ya te bautizaste? no, No, bien, va la pregunta ahí. Para ser iniciado como discípulo, tiene que haber sido bautizado. Entonces, ¿qué esperas? Ahorita respondes, Anaí. Lidia, ¿tú ya? ¿Tú ya fuiste bautizado? Ya. Perfecto. ¿Quién nos falta aquí? Perla. No, no he sido bautizada. Es que iba a decir una estupidez, pero no, ahorita te Y no ya, estoy bautizada. y ya te quieres inscribir como discípulo de Jesús. Sí, Ok, ahí le dejamos sí. ahorita. Después, ¿quién viene? ¿Quién falta? Sol. ¿Sí estás con nosotros? ¿vas a ir al cuarto de Corán? Creo que no. Yo, ay, Sol, ¿tú ya te inscribiste como discípula de Jesús? ¿Ya te bautizaste en agua? sí, Perfecto. ya, Ok. Esbe, ¿verdad? Nos falta. Creo que te conectaste después, pero bueno. sí, No, perdón. sí escuché. La pregunta amigo. para ti, Esbe. Tú ya, no sé hasta dónde te quedaste, pero según lo que leíamos, todos los que creyeron en Jesús, ¿qué fue lo que hicieron inmediatamente? Sí, Claro. se bautizaron en agua. Yo te pregunto, bueno, antes de eso, ¿Jesús a qué edad se bautizó? Eso no lo escuché. No, es que Perdón. no lo dijimos, perdón. Por eso estoy haciendo la pregunta. Ya algunos ya saben. ¿A qué voy? Que regularmente cuando uno acepta que Jesús es el Mesías, es cuando uno ya tiene conciencia, cuando ya toma la decisión. Entonces, por eso decía, porque alguna vez me preguntaban en este mismo, pues yo de chiquito ya me bautizaron, le digo, sí, está bien, no hay ningún problema, pero según la enseñanza de la Biblia o de Jesús, el bautismo es cuando uno acepta a Jesús como el Mesías y se inicia como discípulo de Jesús y es que decide bautizarse. ¿Tú ya aceptaste a Jesús como Señor y Salvador? Sí, desde hace mucho tiempo. Perfecto. ¿Y tú Y ya? sí quiero ser discípula y no me he bautizado. Perfecto. Entonces ya son, ¿cuántos son los que quieren inscribirse?
A ver, levante su manita para que los veamos. Que no se hayan bautizado en agua. Están ahí. Perla tiene apagada su cámara. Ok, Esbe, prende tu cámara otra vez. Necesitamos ver esas manos para que todos los veamos, ¿verdad? Por eso les estoy diciendo que la prendan. Lo que pasa es que ya no tiene batería, por eso se acabó mi teléfono y si la prendo se va a apagar. Ok, vamos a Pero pensar sí que está ahí mi levanta manita. tu mano. Ok, entonces fíjense bien. Ustedes tres, Anaí, Esbe, Sol. Ah, no es cierto. Ya me equivoqué. ¿Quién más? Yo, Perla. No sé por qué Perla. siempre te olvidas de mí. Ay, qué malo soy, ¿verdad? Pero bueno, Perla. En resumen, Dios envió a Juan a bautizar en agua, ¿ok? El bautismo de Juan no manifiesta la fe el bautismo de Juan, uno manifiesta la fe en un Mesías venidero. Y cuando se bautizó Jesús fue manifestado como el Mesías. Entonces, el bautismo de los discípulos de Jesús manifestaban la fe en Jesús el Mesías. Y para ser bautizado, ¿qué se necesita? Creer que Jesús es el Mesías. Es decir, cuando ustedes aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, por supuesto fueron perdonados de sus pecados. Pero el acto público de bautizarse en agua simplemente es confirmar que su fe sigue firme y que quieren inscribirse como discípulo de Jesús. En ese momento es cuando ustedes se inscriben, ¿verdad? No se han graduado, sino se inscriben como discípulo de Jesús, como nosotros, que ya fuimos bautizados en agua. Entonces tendríamos que hacer, lo siguiente es bautizarse en agua. En esta pandemia ha habido muchas variantes, ¿verdad? De los bautismos. No se ha hecho ningún bautismo en línea, o sea, en el sentido de que lo monitoreen por otro lado, pero sí ha habido bautismos. Ustedes tres, entonces han manifestado que quieren ser bautizadas en agua. Vamos a preparar a ver cómo se vienen acá realizamos la pachanga, como decimos, solamente los que se van a bautizar con su familia para respetar todo esto del COVID, y si no, terminando eso, se tendrían que bautizar, ¿verdad? Bueno, antes de eso, vamos a hacer estas preguntas. Quien quiera responderla, ¿cuándo y cómo fue tu bautismo en agua? ¿Quién nos quiere platicar? Yo. Adelante, platícanos, ¿cómo fue? Fue, como te decía, hace unos 5 o 6 años, no, en 2014. Y derivado de comenzar a conocer a Cristo de otra manera, ciertamente un día nació en mí la inquietud. No estaba muy al tanto o más bien nunca fui un practicante muy recurrente en alguna iglesia, pero nació en mi corazón la inquietud. Sin embargo, pues me acerqué a buscar lugares y como que no encontré disposición en muchos espacios de hacerlo, no porque esté bien o mal, simplemente eran sus reglas. Y por esa época se acercó un amigo de la escuela, ya sabía yo que era protestante, era cristiano, y un día llegó así de la nada y me dijo, en mi iglesia están bautizando, hay un retiro, hay una enseñanza, y al final tú decides si te bautizas o no. Y pues fui y me bauticé. Esa es mi experiencia. Excelente. Y entonces, a partir de ahí, ¿tu vida cómo ha sido? De mucha conciencia. Ciertamente no ha sido perfecto. He buscado tener cierta integridad. He abandonado muchas actitudes. Ha sido muy de muchos tropiezos y dificultades y tribulación, pero ciertamente ha habido una firmeza en la búsqueda de lo que Dios quiere para mí. Perfecto. Muy bien. Gracias, Juan Carlos. ¿Quién más? Platíquenos. Salud. Ya se parecen a los alumnos de la Salle, no quieren participar. A ver. Lidia, adelante, perdón. No estaba. ¿Cuántos fueron? ¿16 años? No más.
¿Cuántos? ¿No recuerdo? 16 o 17 años. Tengo que Yo buscar mi creo que archivo, pero no creo que hayan sido más de 15. no, ¿verdad? Sí, Es yo creo menos. que fueron más ¿Cuánto de tiempo 15 tienes que años. te fuiste? A ver. ¿Como 15, chavas? Así es, más o menos es eso. 15 años que me bauticé y pues me bautizó Chava. Fue Cualquier una reclamación, experiencia. se aceptan reclamaciones, dicen. Cualquier reclamación se me As- Pero ¿cómo fue? ¿Por qué te bautizaste? ¿Qué es lo importante? ¿Por qué me bauticé? Porque en ese entonces yo, como el hermano Juan, yo busqué en otra iglesia y no encontré respuesta a lo que yo andaba buscando. Okay. Así que decidí ir con mis papás primero a la iglesia de mi Comunidad Paz. hermano Vicilio, Ajá. Comunidad Paz, Ah, no, Gilgal. y ya ¿era Gilgal? Se llamaba Sí, era Gilgal, sí. Gilgal con el hermano, ajá, con el hermano Vicilio. Y pues ya después empecé a adentrarme más y conocer más de Dios y decidí bautizarme y seguir a Jesús en todo momento. Excelente, Ujú. muy bien. Ya fue hace un buen Así fue. tiempo, ¿verdad? Pero qué bueno, se mantiene uno firme. Bien, les mando el nuevo link porque ya se va a cortar esto, ya ven. No tengo la licencia, así que tenemos que respetar los 40. Ya para cerrar.